Muy buenas tardes, familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Nuevamente en esta cita que tenemos todos los días en el FUO, Fuerza Unida de Oración. Recordarles que mañana comienzan los 7 días de ayuno. Son los últimos de la cadena de ayuno que tenemos terminando ya este año. Entonces yo creo que es importante que desde ya nos preparemos para este seminario. Al mediodía, el día jueves, el viernes al mediodía, el sábado la tenemos a las 5 de la tarde, el domingo la tendremos a las 9 de la mañana y el lunes, martes, lo vamos a tener a las 2 de la tarde, concluyendo el 2 de noviembre con lo que respecta a la fiesta, la celebración de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Entonces, no se pierdan este seminario, tengan cuadernos, lápiz, Biblia para que tomen apuntes acerca de lo que tiene que ver con esta temática espectacular. Entonces comenzamos mañana a las 12:30. Apartemos el ratico para ver esta gran bendición de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento tan especial. Te pido, Padre de la gloria, que bendigas, Papito Dios, este día, Señor. Padre, limpia nuestros corazones, perdona nuestras iniquidades y nuestras ofensas, Señor. Gracias, Jesús, porque tú obras en este momento sobre nuestras vidas. Bendito seas, Espíritu Santo, maravilloso Dios, maravilloso Señor. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por la vida de nuestros hijos. Te doy gracias por la vida de nuestras esposas. Le doy gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos. Te doy gracias, Padre, por la vida de nuestros padres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, por tu amor y tanta misericordia. Padre bendito, te oro en este momento, Señor, por Jerusalén, para que tú bendigas la tierra santa, Señor. Bendita sea Israel, bendita sea Jerusalén, la tierra que te vio nacer. Bendito seas, Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, en la meditación del día de hoy es 6 cualidades de una buena familia. La primera cualidad que debe tener una buena familia es lo que tiene que ver con la comunicación. En Colosenses 3, 12 y 17 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, aquí en este Colosenses 3, 12, 17, está hablando acerca de lo que tiene que ver uno como en la familia, el soportados unos a otros. ¿Cuántas ofensas se presentan en el hogar, en la familia? Pero dice soportados, ¿cierto? Perdonados, ¿sí? Que si tiene alguno queja contra otro, ¿sí? Así como Cristo los perdonó, así también vosotros. Y sobre todo, esa frase que muchas veces dicen en las familias: ya no lo aguanto más, ¿no? Tienes que aguantarlo, ¿cierto? Y sobre todo, una de las cosas que nos dice este versículo dice que usted tiene que vestirse sobre todo de amor, que ese es el vínculo perfecto. Y sobre todo que esa paz de Dios los gobierne a ustedes, no la ira, no la tristeza, no el odio y el resentimiento, ¿sí? Definitivamente, usted tiene un problema con un hermano, tienes que perdonarlo, ¿sí? Y dice, por eso uno tiene que ser agradecido. Y la palabra de Dios, por eso es importante que more en nosotros abundantemente, para poder comprender, poder discernir todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Si la palabra de Dios no mora en nosotros, pues sencillamente pienso lo que yo pienso y ya, y entonces no doy cabida a lo que Dios me quiere decir, ¿sí?
Entonces, hay una manera, digamos, una gran diferencia en cómo se comunican los hombres de cómo se comunican las mujeres. En la Biblia dice, en 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acogedera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, al hombre se recomienda que trate a su esposa sabiamente. Eso significa que la trate conforme al conocimiento. Como esposos debemos aprender a conocer a nuestra esposa y conocer a cada uno de mis hijos. Y eso es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque cuando un hombre no es sabio, pues actuará de acuerdo a su parecer. Pero uno necesita mucha sabiduría de lo alto para poder conocer a su esposa, para poder conocer a cada uno de sus hijos. ¿Sí? Hay un versículo en la Biblia que dice que el buen pastor conoce el buen estado de sus ovejas. El buen pastor. Y es triste que muchos padres, los hijos, aún metidos en vicio y no se dan cuenta el cambio de conducta, el comportamiento de sus hijos, y no se han dado cuenta que ya llevan 3, 4 años, hace mucho tiempo metido, por ejemplo, en la droga, pero usted no se ha dado cuenta. Luego usted no conoce a sus hijos. O habrá muchos padres que de pronto sospechan, pero no se quieren decir la verdad para enfrentar esa situación con su hijo y poderle ayudar. Entonces, cuando al hombre se le recomienda que trate a su mujer sabiamente, repito, eso significa que la trate conforme al conocimiento. Como esposos debemos entonces aprender a conocer a quién, a nuestra esposa y conocer a nuestros hijos también. Y si usted tiene 3 hijos, es diferente, ¿cierto? Usted no puede tratar a sus hijos de una forma igual. Entonces, como un paso B, digámosle así, de lo que usted tiene con respecto al conocimiento a su esposa, a sus hijos, entonces usted puede resolver los problemas. En Lucas 17:1-2 dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar y hacer tropezar a estos pequeñitos. Entonces claramente el Señor dice, es imposible que en un hogar no hayan problemas, que no vengan tropiezos, ¿cierto? Pero también disciplina claramente y habla fuertemente acerca de las personas que provocan esos tropiezos, ¿sí? Entonces, todas las familias tienen problemas. No olvidemos que los problemas siempre van a existir y algunos conflictos, por muy maduro que podamos ser, siempre van a aparecer. Con el tiempo las situaciones cambian en una familia y no es lo mismo cuando somos recién casados que al pasar 6 años. Nacen los hijos, en el trabajo hay también cambios, todo a nuestro alrededor cambia. Los cambios producen crisis. El punto es que los cambios y las crisis requieren ajustes y no debemos de dejar ahí los problemas que sigan y debemos enfrentarlos. Y para ello se requiere de sabiduría, de madurez y se requiere sobre todo de Dios. Con la sabiduría de Dios. Al enfrentar los conflictos en la vida familiar, con la sabiduría de Dios somos modelos a nuestros hijos para que cuando tengan su matrimonio aprendan a enfrentar sus conflictos. Hoy en día los matrimonios jóvenes no saben enfrentar los conflictos y entonces lo más fácil es acabemos este matrimonio, ¿sí? Porque no tienen la capacidad, lo que ya hemos hablado así de los niños de cristal, también encontramos los matrimonios de cristal, muy frágiles, no saben enfrentar los problemas. Entonces ellos tienen que aprender a enfrentar sus conflictos, dejando a un lado los modelos del mundo. Las dificultades que tenemos en el hogar son permitidos por Dios. No es que Dios los provoque, pero Dios los permite, ¿cierto? Con un propósito. Y el esposo y la esposa y los hijos y cada uno con sus debilidades y fortalezas
son instrumentos de Dios para fortalecer nuestra fe, el carácter y para hacernos modelos, sobre todo para la gloria de Dios. Todas esas situaciones que nosotros vivimos son importantes porque eso forma el carácter de nosotros en nuestra vida. Otro punto importante es cultivar una vida espiritual. En Josué 24, 14, 15 dice: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué claramente se definió. ¿A quién están sirviendo ustedes? Por eso a mí me da tristeza a veces muchas casas ahora que vienen las fiestas de Navidad, preocupados por comprar el ron, preocupados por comprar la cerveza, porque eso es indispensable, eso es lo importante. Y fíjense cuántos hogares hoy en día, a raíz del trago, terminan discutiendo, peleándose, e incluso han muerto personas y familias entre ellas. Porque ¿qué es lo que trae el trago? Pues el trago lo único que trae es problemas. No, es que la única forma para yo estar feliz y para que nosotros estemos contentos es tomando. Yo no creo que es así. Entonces, tristemente muchos hogares están entregados a ello. Por eso es importante que para desarrollar la familia debemos de tener nuestra confianza en el carácter santo de Dios. Él es soberano. A veces lo cantamos, lo danzamos, lo decimos de muchas maneras, pero no lo vivimos. Él quiso que tuviésemos a esa esposa o a ese esposo en su soberanía perfecta, y el éxito que tengamos con nuestra familia se va a deber a la confianza que podamos tener en ese Dios que es perfecto, que es eterno, que sabe hacer las cosas bien. Por eso, 4 cosas importantes que decía el versículo: temed, servirle, la integridad y la verdad. En 1 Timoteo 3, 1, 13 dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para la enseñanza, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del enemigo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del enemigo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irrepresibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, claramente, aquí está hablando de que, hombre, el que quiera casarse, pues que se case, y que está deseando algo muy bueno, el matrimonio. Lo mismo que el que es el líder, ¿cierto? De todas formas, una persona que es padre, quiera o no quiera, de todas formas es el líder, es el obispo de su casa, es el sacerdote de su casa. La pregunta es: ¿qué clase de sacerdote es usted? ¿Sí? Cuando claramente en ese versículo lo está hablando. Marido de una sola mujer, hospedador, apto para enseñar, que sea molde, modelo y ejemplo. ¿Sí? Lo estamos haciendo. Y dice: no dado al vino.
Y a los diáconos dice poco vino. ¿Cuántos cristianos, vuelvo y otra vez repito, metidos en el trago? Que la única forma para ser felices es emborrachándose. Y otra cosa importante en la familia es tomar decisiones. Josué 24:14 lo dice. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonito, qué importante cuando una familia le sirve al Señor. Uno tiene que procurar que los hijos le sirvan al Señor. Si no lo están haciendo, buscar la forma para que los hijos tarde o temprano le sirvan al Señor. Y otro punto importante, practicar o poner en práctica nuestra fe. En Josué 24:16 lo dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servirle a otros dioses. Claramente ahí lo dice, que la mejor práctica es poner a practicar nuestra fe. Que seamos hombres de fe, ¿sí? Que le sirvamos al Señor. Entonces, recordemos su misericordia y su favor. Dios tiene para nuestra familia una vida gloriosa y victoriosa y poderosa. Una vida óptima. Si Cristo es el Señor de nuestra vida, está permitiendo que controle su vida y a su familia para glorificar su nombre. Como creyentes, no seamos familias que negamos la fe al no proveer para nuestra casa. Ese proveer es hacer todo lo que es necesario para nuestra familia cumpla la voluntad de Dios. Nuestra familia debe ser el más hermoso testimonio de que Cristo reina en nuestra vida. Y por eso yo le invito para que usted en este momento le ore a Dios y le pida al Espíritu Santo para que Dios sea propicio en este instante. Vamos a orarle a ese Dios bendito, a ese Dios grande y misericordioso. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, gracias por este momento tan especial, Padre de la Gloria. Vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios por nuestra familia, por nuestro hogar. ¿Cómo es la comunicación en su hogar? Claramente el Señor nos decía que la comunicación es importante. Que hay diferencias en la forma de comunicarse de los hombres como el de las mujeres. ¿Cómo se está comunicando usted con su pareja? ¿Cómo se comunica usted con su esposo? ¿O cómo se comunica usted con su esposa, con sus hijos? Por eso pídale a Dios sabiduría en este momento. Y que usted tenga conocimiento para poder conocer a su esposa, a su esposo, a sus hijos, para poderle decir las cosas cuando deben ser, cómo decirlas. De pronto usted es una persona explosiva y no sabe decir las cosas. Dígale, Jesús, enséñame, Padre de la Gloria, a ser esa persona prudente, sabia, para poder resolver los diferentes problemas que se suscitan en el hogar. Bien lo decías tú, imposible que en un hogar no vengan tropiezos, pero también la sabiduría que necesitamos para poder resolver cada una de las situaciones. Yo sé, Señor, que yo voy a tener conflictos en mi hogar. Por más maduros que seamos, Señor. Pero tengo que ser sabio, Señor. Con el tiempo, muchas situaciones cambian en la familia. No es lo mismo cuando un niño tiene 6 años y después cuando son adolescentes y crecen. O también en el trabajo, en la empresa, Señor. Hay cambios. Y todo a nuestro alrededor cambia, Señor. Y sé que esos cambios producen crisis en nuestras vidas. Hasta un adolescente cuando cambia, Padre de la Gloria. El punto es que los cambios y las crisis
requieren ajustes, Señor. Y no debemos dejar ahí los problemas que sigan, Señor. Y tú me nos enseñas que debemos enfrentarlos. Y que para ello se requiere, papá, de mucha sabiduría, de madurez. Se requiere de Dios. Que para enfrentar los conflictos de nuestra familia, papá, requiero de la sabiduría tuya, Señor. Porque yo sé, Señor, que tengo que ser modelo para mis hijos. Para que cuando tengan su matrimonio aprendan a enfrentar sus conflictos. Para que ellos dejen a un lado los modelos que tienen del mundo